Finalizo esta plática con una última mención al giro electoral que se ha dado a partir, presuntamente, de los resultados económicos y sociales del neoliberalismo. Podríamos decir, con la elección de Chávez en 1998, comienza una época en el que por la vía democrática acceden al poder gobiernos de izquierda, frente a el carácter claramente derechista que tenían los gobiernos que aplicaban las reformas neoliberales. Entonces, en buena medida, pues esto es lo que en un gobierno democrático se debe considerar como business as usual, en donde los ciudadanos evalúan los resultados que presentan sus gobiernos y si les parecen satisfactorios, votan por gobiernos de la misma tendencia, partidos de la misma tendencia, y si no les parecen satisfactorios esos resultados, pues los despachan para que tomen el poder, pues personas que tal vez hagan un mejor trabajo. Entonces estamos observando esto, en parte por sí mismo es un fenómeno llamativo, pero también se ha dado en dividir ahora a estos gobiernos de corte izquierdista en los gobiernos de carácter populista con respecto a gobiernos a los que se presume más socialdemócratas, como son, pues hasta hace poco, el chileno, la Concertación en Chile, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, también se ha echado en esta bolsa al gobierno de Lula en Brasil, frente a los gobiernos de izquierda populista representados por Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y posiblemente los dos gobiernos de los Kirchner en Argentina. El carácter populista viene dado en parte por una retórica de división de la política en una confrontación entre élite y pueblo, pero también por una forma muy personalista de ejercer el poder presidencial. Entonces se opone el populismo en realidad a la institucionalización de la política. En todo caso, en la siguiente gráfica pueden ver cómo el porcentaje de legisladores que pertenecen a partidos de izquierda está relacionado negativamente con el grado de profundización de las reformas neoliberales. En la democracia, la izquierda, al parecer, se está comportando como se espera que se comporte, promoviendo una agenda programática, y este gráfico pone en duda afirmaciones de que, uno, la democracia realmente no hace una diferencia sobre el tipo de políticas que se promueven y se aplican, y dos, en democracia el neoliberalismo vino en iguales niveles sin importar la tendencia programática del gobierno. Como ven, a mayor fortaleza de la izquierda parlamentaria, menor nivel de profundización del neoliberalismo. Y en términos de resultados positivos, digamos, más que nivel de veto, esta otra gráfica muestra que, según los datos disponibles, la proporción, una vez más, de escaños que pertenecen a partidos de izquierda está relacionada negativamente con los niveles de pobreza de la región. Esto para introducir la agenda con algunos datos de lo que se ha dado en llamar el giro a la izquierda. Finalizo con algunas anotaciones sobre los nuevos riesgos que enfrentan las democracias electorales. Veíamos que desde el inicio de la tercera ola, la democratización de los países en América Latina tiende a ser irreversible, o hasta ahora sí ha sido, si únicamente evaluamos cuántos o cuáles países cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados democracias electorales. En ese sentido, la democracia puede aparecer como un régimen muy estable de 1978 a la fecha. ¿Por qué? Porque las reversiones a regímenes no democráticos pues han sido escasas y de corta duración.
Sin embargo, podemos apreciar con una lupa más detallada que existen nuevos signos de inestabilidad al interior de los regímenes democráticos que se manifiestan en los siguientes síntomas. Por ejemplo, la interrupción de las presidencias en Bolivia, en Argentina, en Ecuador persistentemente, en Brasil, en Venezuela. Tenemos presidencias que no terminan con su mandato constitucional. Como se sabe, esto no es el fin anticipado del periodo del gobierno, no es un problema en los regímenes parlamentarios, pero sí es una situación problemática cuando los periodos son fijos, como es el caso de todos los regímenes presidenciales. Asimismo, observamos que algunos gobiernos electos democráticamente suelen combatir sus problemas de criminalidad o directamente de narcotráfico o incluso de guerrillas con estrategias que implican una constante violación de los derechos civiles de la población. Aunque se mantenga el contexto de elecciones democráticas y competitivas, la violación de los derechos civiles implica un debilitamiento del régimen democrático. Asimismo, presidentes que se sienten con bastante fuerza, eventualmente realizan violaciones selectivas al principio de elecciones libres y justas. Un caso muy reciente es el que se dio en Nicaragua en las elecciones municipales del año anterior. Las violaciones selectivas no son como una suspensión generalizada de los derechos políticos al tipo de una dictadura militar, pero sí representan, por supuesto, una situación no contemplada en un orden democrático consolidado. Finalmente, la creciente concentración de los poderes presidenciales cuando implica un conflicto continuado con las instituciones de la división de poderes. Pero me refiero no a lo normal en una democracia presidencial como es el fenómeno de mayorías divididas. Esto es un problema en términos de orden democrático cuando lleva una confrontación entre poderes y, por ejemplo, a situaciones como la prohibición o el uso del ejército del que hizo Correa para evitar que diputados, legisladores de oposición ingresaran al recinto legislativo, o en el caso más extremo de la confrontación entre poderes que hemos visto recientemente, pues la confrontación entre Zelaya y los poderes judicial y legislativo, que se resolvió de una forma autoritaria y con la interrupción del orden constitucional. Estas son las nuevas amenazas a la estabilidad democrática que aún no se han manifestado como interrupción definitiva del orden democrático, pero que podrían derivar en ello.